¿verdad? Ahora sí, Keila. Sí, profe, gracias. Gracias a vos, porque yo no sigo toda la clase sin compartir. Bueno, les decía que el promedio, mejor dicho, que la media del estratificado se calculaba así como un promedio ponderado de los promedios muestrales de cada estrato y que la varianza de este estimador X barra W, que le ponemos W para decir que es pesado, que es estratificado, entonces vemos la varianza, es también un promedio ponderado, pero por las W al cuadrado. Lo mismo para la proporción, ¿verdad? Lo único que aquí cambia es que estamos hablando de P, sombrero W, entonces las que se toman de cada estrato son las proporciones muestrales, y estamos hablando de la varianza de este estimador, entonces ven que lo que cambia es la varianza de P barra en cada estrato. Hicimos un ejemplo, que les decía que eso estaba en la antología, ¿verdad? Entonces pueden ver el ejemplo en la antología. De aquí fue donde tomé el ejemplo, entonces se los desarrollé. Si se dan cuenta, aquí me hablan de muestreo certificado aleatorio, ¿verdad? Aquí está la formulita que vimos. Vean que es NH, lo ponen ahí entre N, eso es WH en términos generales, ¿verdad? H grande es el número de estratos, de todo lo que vimos la vez pasada. Y ojo aquí, me dicen que son aproximadamente el 95% de confianza, ¿verdad? Usan dos, ¿por qué? Porque era 1,96, pero yo puedo hacerlo con cualquier nivel de confianza. Entonces, no es que en estratificado se usa solo dos, no, yo lo puedo hacer con 80, con 69. Y también depende del tamaño de muestra que tengamos. Bueno, aquí estaba el ejemplo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estos chavalos de la cátedra pusieron esto en inglés? Bueno, porque vimos que esa referencia está muy completa, número uno. Y número dos, como este es un curso introductorio, también para que se les prendan las alarmas y sepan que en estadística mucha de la referencia está en inglés, ¿verdad? Entonces, por eso se les pide que lleven cursos en inglés. Ahora, si yo no llevo ningún curso en inglés, de ahí le va a tocar en algún momento, no en este curso, ¿verdad? Porque lo que está aquí es muy básico, les va a tocar en algún momento tomar o clases o un diccionario y ponerse a traducir, ¿verdad? Entonces es importante que ya se vayan como metiendo un poquito en el inglés. Y después les da lo mismo, que sea en español o que sea en inglés. Y al final de cuentas la estadística es la misma. Ok, entonces ahí veníamos, luego aquí empezamos, bueno, aquí empezó lo del estratificado y vean que el ejemplo que yo les puse allá es este mismo, ¿verdad? Entonces ya se lo desarrollamos, listo, y ahí fue donde terminamos. También lo hicimos para la proporción, vean que ellos insisten con 95 aproximadamente, pero yo lo puedo pedir con lo que era estas fórmulas que usan acá, es similar a lo que nosotros hicimos por allá. Entonces, para
que tengan eso claro. Aquí determina la muestra para estratificado, eso no lo vimos. En la práctica por lo general se fija con muestreo simple, como si fuera simple, y después se distribuye. Pero ahí está interesante cómo se puede hacer con muestreo estratificado. ¿Ok? Vienen comentarios, ejercicios. Y vamos a entrar a ver muestreo de conglomerados. ¿Ok? Entonces, bueno, hemos visto para muestreo de elementos. Todo eso fue para muestreo de elementos. Ahora, ¿cómo es para muestreo de conglomerados? Imaginémonos que la población, vean que aquí vamos a cambiar un poquito la notación para estar de acuerdo con la referencia, aunque no mucho. N, si estamos muestreando conglomerados, N grande va a ser el número de conglomerados en la población. Y N chiquitilla, el número de conglomerados en la muestra. M sub I, el tamaño del conglomerado I. Y M va a ser igual al tamaño de la población. O sea que M va a ser el tamaño del conglomerado 1 más el 2 más el 3 hasta N grande debería ser acá. Muy bien. N pequeña, el tamaño de la muestra es ese. X sub I es la suma total de las observaciones de X en el conglomerado. Ahí es la cantidad de elementos en el conglomerado I que tiene cierta característica. ¿Ok? Y M barra va a ser M, por eso les digo que es en la población, ¿verdad? Entre N, el tamaño promedio de los conglomerados. Sí, el tamaño promedio de los conglomerados. ¿Y cómo vamos a calcular el promedio? Vean que aquí le pone el libro sub C para distinguirlo de los conglomerados. Sepan que es de los conglomerados. Muy sencillo. La estimación puntual va a ser la suma de las X en la muestra sobre todos los conglomerados, ¿verdad? Desde el primero hasta el último, dividido entre la suma de los tamaños en la muestra, desde el primero hasta el último. Así va a ser el promedio. Y el error estándar de ese promedio, de este estimador, es esta formulita que anda por acá. Entonces vean cómo cambia lo que les decía la vez pasada. Cómo cambia la forma de estimar el error estándar de X barra, dependiendo del muestreo. Si ustedes se ponen a analizar un poco esto, si a mí me dicen, sume el número de elementos de cada conglomerado, desde el primero hasta el último en la muestra, y si ese es el total de la muestra, esto es N. Bueno, el N que habíamos visto en los muestreos anteriores, este es el total de la muestra, el tamaño de la muestra. Y si me dicen que coja, vean que el X subí aquí es la suma total de observaciones de la variable X en el conglomerado Y. Entonces, si yo sumo todos esos totales, de ahí al final de cuentas lo que voy a obtener es la suma total. Pues vamos a irnos con estas fórmulas y vamos a ir Recording in a progress. hacer un ejercicio del muestreo de conglomerados. ¿Verdad? Les repito, tienen que tener cuidado. Deben de tener cuidado. Sí, ya la puse a grabar. Deben de tener cuidado que aquí N es el total de conglomerados en la población.
Y lo que tenemos, ¿verdad? En el fondo es una muestra de conglomerados. Una muestra de conglomerados. Y el tamaño, o sea, el número de elementos que tiene cada conglomerado es M sub I. Y el tamaño de la población es la suma, les repito, desde el primero hasta el último. Esta N debería de ser mayúscula. ¿Ok? Debería de ser mayúscula. Ahí. Desde el primero hasta el último. ¿Ok? XY es la suma de la variable X, ¿verdad? Y ahí es la cantidad de elementos. Por ejemplo, en un conglomerado, yo puedo decir, bueno, tengo la edad, quiero medir la edad, quiero obtener una estimación de la edad y quiero obtener una estimación, o sea, la edad promedio y quiero obtener una estimación de la proporción de vacunados. Entonces, dentro de cada conglomerado, yo sumo las edades. Esa suma de edades va a ser X sub I, la suma total de las observaciones de X en el conglomerado Y. Pero también puede ser, como les decía, que yo quiera obtener la proporción de personas vacunadas en el conglomerado, o de las personas vacunadas en la población. Entonces ahí va a ser la cantidad de elementos en el conglomerado ahí que están vacunados. Y con base en eso, o basado en eso, se calcula el promedio, la estimación puntual y el error estándar. Y lo mismo se hace para la proporción. Ven que aquí entra a jugar la I. Y el error estándar de P sub C se calcula de esta forma. Entonces vamos a ir a hacer un ejercicio que también está en la antología. Entonces ahí lo contextualizan después, ¿verdad? Ok, y sigue. Ahora es una variante del muestreo que habíamos visto estratificado. Sigue con los CPA y ahora quiere estimarles el salario y quiere estimar la proporción de CPA que son mujeres. Entonces vamos a ir al ejercicio. Muy bien, entonces nos dicen aquí en el ejercicio ese que a nivel poblacional hay 1000 conglomerados. ¿Ok? De esos 1000 conglomerados, vamos a seleccionar con nuestro de conglomerados, simple, ¿verdad? 10 conglomerados. Y nos dicen que la población, o sea, si sumáramos todos los CPA, todos los contadores públicos autorizados que existen en esos 1000 conglomerados, serían 12.000. Por lo que el tamaño, el M barra promedio, ¿verdad? El M barra promedio, vean que es a nivel poblacional, nos indica que hay en promedio 12 CPA por cada conglomerado. Eso es en promedio. ¿De dónde salió este 12?
Como pueden ver ahí la fórmula, fue B3 dividido entre 1000, que era lo que les indicaba por aquí, que M barra, este que vamos a usar en esta fórmula aquí precisamente, es M entre E. Muy bien. Aclarado eso, entonces seleccionamos la muestra de 10 conglomerados y esto fue lo que nos salió. Eran 10 empresas, seleccionamos 10 de un total de 1000 empresas y de cada una de esas empresas buscamos cuántos CPA habían. Este es el tamaño del conglomerado. Entonces, para el conglomerado 1, para la empresa 1, ven que aquí empresa y conglomerado serían lo mismo. Para la empresa 1, que es el conglomerado muestreado 1, ahí habían 8 contadores públicos autorizados. Mientras que en la segunda, o en el segundo conglomerado seleccionado, habían 25. En el tercero, habían 4. En el cuarto, 17 y así sucesivamente, hasta el 10, que fue el conglomerado más grande, que habían 33 CPA. Si yo tomo eso, esos valores, y los sumo, vean que tengo en la muestra, aunque la muestra era de 10 conglomerados, en la muestra quedaron 128 CPA. ¿Ok? Entonces, este es el tamaño, ¿verdad? Este es el número de elementos, la suma de los MI es 128. Muy bien. Lo que quería saber era el salario promedio de estos CPA. Eso era lo que queríamos estimar. Entonces resulta que para estos 8 CPA, yo busqué el salario y lo sumé. ¿Ok? Y me dio que el salario en miles era 384. En el caso de estos 25, tomé todos los salarios de ellos, que no eran iguales, ¿verdad? O podrían ser iguales, no hay ningún problema, pero no tenemos garantía de que sean iguales. Y nos dio 1350. En el estrato 3 sumamos los 4 salarios y nos dio 148. Y así sucesivamente. Y nos fuimos hasta la décima empresa o décimo conglomerado, donde habían 33 contadores y sumamos el salario de esos 33 contadores y nos dio que eran 1880. ¿Ok? Entonces vean que el salario, o sea, lo que pagan esas 10 empresas en total a estos 128 trabajadores que tienen la característica de ser CPA, en total es 6560. Eso en miles, ¿verdad? Entonces uno podría decir de cuánto es el salario promedio que se les pagan a estos 128. Aquí tengo el total de salarios y son 128. Si yo divido 6560 entre 128, me va a dar la estimación del salario de su CPA, del salario promedio. Esta sería una estimación puntual. Y vean que es similar a como calculamos todos los otros promedios, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos? De coger para estos 8,
los 8 de la primera empresa, sumar todos los salarios. Y los 25 de la segunda empresa, sumar todos los salarios y después sumamos todo. Lo que nos dio 6.560. Muy bien, entonces la estimación puntual, vean que es similar a como hemos hecho en simple, como hemos hecho en la suma total de las observaciones de X dividido entre el número de elementos total en la muestra. Entonces esto nos da que el salario promedio para esa muestra es de 51,25 y si quisiéramos hacer una estimación puntual, se podría decir que se estima que el salario promedio que ganan estas 12.000 personas, esos 12.000 CPA, en promedio ganan 51,25, ¿verdad? Eso estaría en miles, o sea, 51.250 dólares por año. Esa es la estimación puntual. Bueno, pero ya nosotros sabemos de los casos anteriores que la estimación puntual no nos ayuda mucho. Vamos a dejar por el momento esto de los CPA que son mujeres, porque después vamos a hacer una estimación para las proporciones. Lo que sí deberíamos de saber es que de estas 8 personas, para que quede claro ese valorcillo, resultó que 2 son mujeres. Y de estas 25, los que trabajan en la empresa 2, de esas 25, 8 son mujeres. En la empresa 3 no trabajan mujeres. En la empresa 4 trabajan 6 de 17. En la empresa 5, 1 de 7. En la empresa 6, 2 de 3. En la empresa 8 no trabajan mujeres. Y en la empresa 10, por ejemplo, de los 33 CPA que trabajan ahí, 9 son mujeres. Entonces la sumamos también y tenemos 35. Para después hacer estimaciones de la proporción. Muy bien. Vamos a utilizar esta formulita que está aquí. Vamos a pasarla por acá. Para estimar el error estándar, porque lo que queremos es estimar con un 90% de confianza, vean que al decirme 90% de confianza, lo que quieren es que haga una estimación por intervalo, el salario promedio de un CPA de esa población de 12.000 o de esa población de empresas, de esas 1.000 empresas, cuánto ganan en promedio. ¿Ah? Entonces, vamos a proceder entrándole acá primero. Entonces dice aquí que vamos a hacer para cada total, vean que estos son los totales. Vamos a tomar el XY, que sería la suma total, 384, y le vamos a restar el promedio, X barra sub C, por el tamaño del estrato. ¿Ven qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Estamos tomando el CI, el 384, lo estamos multiplicando por el promedio, que fue el que calculamos abajo, 51.25, y lo estamos multiplicando
por el tamaño del conglomerado. ¿Ok? Y eso me da menos 26. Si lo hago para el segundo, sería 1350 por el salario promedio que está en B20 por el tamaño del estrato que es 25 y eso me da 68,75 y así sucesivamente. ¿Ok? Esto es esta parte de aquí adentro. Pero tengo que elevar estos valores que calculé aquí, elevarlos al cuadrado, como dice la fórmula. Si quitamos esto de acá, vemos que lo que hice fue coger 26 y elevarlo al cuadrado, ese menos 26. 68,75, o sea, F78, este es 78,75 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente, hasta el último, que tomé 188,75 y lo elevé al cuadrado. Pues que tengo ya estas diferencias al cuadrado. Y aquí me dicen que debo sumarlas. Entonces, todas esas diferencias las sumé aquí, ¿verdad? Esta es la parte de acá arriba. Las sumas al cuadrado. Las sumas de esas diferencias. Muy bien. Ahora voy a dividir entre n-1 para tener este componente completo aquí. n-1, pues vamos a ver. Muy bien. Vean lo que me dice esto. Coja este valor y divídalo entre 10 menos 1, o sea, entre 9. Y eso me da 5.697,93. Entonces vean que tengo esta parte acá. ¿Ok? Aquí, ¿qué fue lo que hice? Calculé n menos n, n por n, m cuadrado, que es este factorcillo que está acá, porque el muestreo ¿verdad? De conglomerados fue sin reemplazo, no tendría sentido seleccionar dos veces esta empresa y preguntarle a los mismos CPA y determinar dos veces que son 2 de 8 las mujeres que trabajan ahí, no tendría ningún sentido. Entonces el muestreo aquí se supone, y no solo se supone, se realizó con muestreo sin reemplazo. Entonces este es el factor de corrección de esto que tenemos aquí, que lo calculé por acá. ¿Ok? N1, o sea, ahí dice que es B1, menos B2, sería esta parte de aquí en arriba, dividido entre B1 por B2 por B4 al cuadrado, dividido entre B1 por B2 por B4, este M promedio, M barra, al cuadrado. Por eso está por B4 por B4. Quiere decir que para tener esta formulita aquí, para completarla y obtener
el error estándar, yo debería de multiplicar esto por esto. Y si multiplico esto por esto, obtengo la varianza de x barra sub c. Y ahí está. Aquí tengo la varianza de x barra sub c. G17 por H17. Sostengo lo que está adentro. Eso me da 39173. Si a eso yo le saco la raíz, obtengo la estimación del error estándar de x barra. Entonces ya tengo la segunda componente. Por aquí tengo el promedio. Y por aquí tengo el error estándar. Y el último componente, al ser una muestra grande, ¿verdad? Voy a ir a buscar la medida de confianza. Entonces me hablan de que la confianza es un 90%, o sea, 0.9. Quiere decir que el alfa, que es lo que le falta a la confianza para ser igual a 1, es 0.1. Alfa medios es 0.2 y yo tengo que ir a buscar a la tabla normal estándar un Z hasta el cual esté acumulado el 95% del área bajo la curva. Lo busco con la función inversa, normal estándar, y me dice que es 1,6448. Ya tengo las tres componentes del intervalo. La estimación puntual, la medida de confianza y el error estándar. ¿Verdad? Les recuerdo que la estimación del error de muestreo con 90% sería, en este caso, de confianza, sería la multiplicación de este valor por este valor. ¿Ok? Este valor por este valor, lo cual nos da 325, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los límites, ¿cómo se van a obtener? A la estimación puntual, a 525, el resto, este valor, ¿verdad? A 525 le restamos este valor, que es la estimación del error de muestreo, ¿ok? Y a 525, a 5125, perdón, le sumamos la estimación del error de muestreo al 90%. Y son estos valores que estaban aquí. Y la estimación sería la siguiente. Se estima con 90% de confianza que el salario promedio de los CPA de esa población, ¿de cuál población? De esta, de las 1000 empresas, ¿de cuál población? De estos 12.000 CPAs. Está entre 47.99 y 54.51.
¿Alguna pregunta? Sí, dale. Con la inversa de la normal. Recuerde que esta medida de confianza uno la va a buscar a la distribución de muestreo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un promedio basado en una muestra total de 128 elementos, ¿verdad? Porque esta estimación, al final, ¿qué fue? La suma de los salarios de 128 elementos. Entonces, este promedio está basado en 128 elementos. Entonces, una muestra con tamaño 128 elementos va a seguir una distribución aproximadamente normal, sea cual sea la forma del salario, ¿verdad? Por lo que les he comentado, ustedes saben que el salario, o sea, la distribución de los salarios y de los ingresos es asimétrica. Puede tener esta forma, la distribución poblacional. Pero por el teorema del límite central sabemos que si la muestra es grande, el promedio, este promedio, va a tener una distribución aproximadamente normal o muy simétrica, aproximadamente normal. Con media, la misma de la muestra, y en este caso, y varianza parecida a esta, a nivel poblacional. ¿Ok? Pues por eso fuimos a buscar esto como la inversa normal estándar de esta probabilidad. Y es hasta qué valor en una normal estándar está acumulado el 95% del área bajo la curva. ¿Por qué 95 si estábamos teniendo una confianza del 90? Porque recuerden que vamos a hacer un intervalo simétrico alrededor de la estimación puntual. Y lo que vamos a buscar es que las dos colitas que quedan fuera de ese intervalo, ¿verdad? Sean iguales a 1 menos alfa por ciento, o a 1 menos alfa, que es 0.1. Por eso cogemos alfa y la dividimos entre 2.05. Entonces estamos buscando un valor por este lado, para que a partir de él haya un 5% y va a haber otro simétrico por allá, o sea que va a ser lo que nos va a marcar este límite, otro valor que a partir de él o antes de él va a haber un 5%. Y entre esos dos límites, entre este y este, va a estar el 90% del área bajo la curva. ¿Alguna pregunta? Profe, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que está a la par de los CPA de mujeres? Ah, por el momento no lo hemos visto. Ah, ok, Tranquilo. ok, todo bien. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba, qué es lo que hay ahí? Me preguntó usted. Si usted coge 384, ¿verdad? ¿Qué es lo que pagan en salarios a los CPA, a los CPA? Y tiene 8 personas del salario promedio en esta empresa que ganan los CPA es 48. ¿Estamos de acuerdo? 384 entre 8. Y aquí tenemos un salario en la segunda empresa de 54. En la última
de 57. Un salario promedio que podría estimar yo en ese conglomerado. Entonces, estos serían los verdaderos, porque vea que tomé todo el conglomerado, aquí no hay su muestreo, estos serían los verdaderos salarios promedios en cada una de esas empresas. ¿Lo utilizamos para algo acá? Para nada. Simplemente no lo hacemos con los promedios, porque uno puede decir, ah, bueno, entonces puedo hacerlo con los promedios, ¿no? Simplemente lo que hacemos es, tomamos los totales, ¿ok? El total multiplicado, vea que es el C6, menos el promedio, pero ¿cuál promedio? Este promedio, promedio general. Por eso le decía que ese no lo usamos. En algún momento uno puede pensar y decir, ah, no, entonces calculo los promedios para cada conglomerado y después no vas, si lo haces así de manera simple, no vas a llegar a lo mismo. Bien. ¿Alguna pregunta adicional? Pues Ana, si quiere hacemos caso omiso de esto. Vamos a pintárselo con negro para no distraerla. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Muy bien, este es el promedio, ¿verdad? La estimación del salario promedio. Ahora vamos a ir a la estimación en lo que queremos, lo que nos piden. Dice, estime con 93% de confianza la proporción de mujeres CPA en esa población. De estas 12,000, ¿cuántas son mujeres? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, utilizando estas fórmulas, vamos a ir a estimar la proporción de mujeres CPA. Denme un minuto. Muy bien. Como vimos anteriormente, de estos 8, 2 eran mujeres. De estas 25, 8 eran mujeres y así sucesivamente. Si sumamos esto, tenemos 35 mujeres. Y tenemos 128 personas, de las cuales 35 son mujeres. Entonces, ¿en cuánto podríamos estimar la proporción de mujeres? Una estimación puntual. 35 entre 128. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Sume todos los elementos o el número de elementos en cada estrato que cumplen con la característica A
Se asume 2, 8, 0, 6, 1, 2 y divídalo entre todos los tamaños de los conglomerados, la suma de elementos en los conglomerados muestreados, 128. Y esa es la proporción. Entonces podríamos estimar puntualmente que en esa población de 12.000 contadores, 20.2734 son mujeres. Es una estimación puntual y lo más seguro es que no la peguemos. Muy bien. Entonces veamos la formulita. Se parece muchísimo a la anterior, ¿verdad? Un factor de corrección para muestreo sin reemplazo. ¿Qué pasa si yo les digo, no, yo es muestreo de conglomerados, pero con reemplazo? De este factor no iría, definitivamente. Sería solo esta parte. Porque este es el factor de corrección en conglomerados para muestreo sin reemplazo. Entonces, y básicamente tiene que ser igual al anterior. Sería muy extraño que nos diera diferente. ¿Por qué? Porque aquí no juega P ni A. Vean esta formulilla y vean la anterior. Aquí no juega ni P ni A. Lo que juegan son el tamaño de la población, el tamaño de muestra y el tamaño promedio de los conglomerados en la población, no en la muestra. Vean que aquí, por ejemplo, si yo dijera el tamaño promedio de la muestra y el tamaño promedio de la muestra es 12,8. Eso me cambiaría totalmente este valor. Es el tamaño promedio de los conglomerados, pero a nivel poblacional. Muy bien. Entonces este no tiene por qué cambiar y ya lo había calculado anteriormente. Y me había dado lo mismo. Aquí está. Entonces del otro lado tiene que ser exactamente lo mismo. Y lo que tendría que calcular es esto. Que tiene una lógica similar. Cojo el valor que está acá, el A sub I, y le resto el P barra C, este que calculé acá, multiplicado por el tamaño del conglomerado muestreado. Entonces a este A sub I le resto la multiplicación de la proporción puntual estimada por el tamaño del conglomerado. Y eso me da 0.19 en el primer conglomerado y 1.72 en el noveno conglomerado. Y luego tomo eso y lo elevo al cuadrado, porque eso es lo que me dicen acá. Coge la sub i, réstele la multiplicación de la P conglomerada que estimó por el tamaño del conglomerado y eleve al cuadrado. Entonces aquí tengo elevado al cuadrado. Luego sume desde el primer conglomerado hasta el último en la muestra. Sumo, me da 15,28. Y ahora, adicional a eso, divida entre n-1. Como son 10 conglomerados los muestreados, divido entre 9 y me da 1.69. Si multiplico esto, el factor de corrección, por la estimación
de la varianza de los P, obtendría la varianza de P barra. Y si a eso le saco raíz, obtengo el error estándar, que es el que necesito para la estimación por intervalo al 93%. Entonces ya tengo los dos componentes. Tengo la estimación puntual de P y la estimación del error estándar de P. Me piden que estime con un 93% de confianza. Entonces vamos a buscar cuál es ese valor. 0.93 quiere decir que alfa es 0.07, por lo tanto alfa medios es 0.03. Y lo que tengo que buscar es un valor en una normal estándar hasta el cual esté acumulado el 0.965. Le doy inversa normal con esta probabilidad y me dice que es 1.81. Entonces, el error estándar estimado que el error estándar, perdón, que el error de muestreo es sería la multiplicación de este valor por este valor. Y recuerden que la estimación del error estándar, el error estándar siempre se dice que es más menos, ¿verdad? Entre más menos, tanto y tanto. Por eso lo hacemos aquí en más menos, ¿verdad? Entonces a este 27 le restamos 6 y nos da 21. Y a este 27 le sumamos 6 y nos da 33. Y entonces la estimación que nos pedían la tenemos acá. Se estima con 93% de confianza que la proporción de mujeres CPA de esa población está entre 0.21 y 33,52. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo sacó el 0,06? Perdón, ¿cómo saqué el El, qué? el 0,06. El 0,06, al igual que lo vimos acá, Ajá. es la multiplicación de el error estándar Ah, ok, ok. por la confianza. Eso Ok. no cambia para ningún método de estimación. El error estándar del estimador va a ser, el error de muestreo estimado va a ser el error estándar del estimador, sea cual sea, por la medida de confianza. O sea, lo que vimos aquí al inicio, en esta presentación, aquí al inicio, ya que hemos caminado bastante,
Esto que vimos aquí, la estructura, esa no cambia. ¿Qué hemos hecho? Sea cual sea el estimador y con los que vamos a seguir. Y simplemente tomamos el valor muestral más menos medida de confianza por error estándar del estimador. Esto que le restamos más menos es la estimación del error de muestreo. ¿Y qué era el error de muestreo? La diferencia que esperamos, ¿verdad? Con la confianza que tuvimos, la diferencia que hay entre el valor muestral, el resultado de la muestra y el resultado que habríamos obtenido si hacemos un censo. ¿Verdad que es lo mismo? Esta que está aquí más menos medida de confianza por error estándar, ese es la estimación del error de muestreo. Y eso es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Con todos los tipos de muestreo que hemos visto. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bien. Ahora imaginémonos que estamos en otra situación. Supongamos, y yo no sé si ustedes han oído eso que dicen, mire, es que aquí en Costa Rica y a nivel mundial, el salario promedio de los hombres es diferente al salario promedio de las mujeres. O la estatura promedio de los latinos es diferente a la estatura promedio de los europeos. O la proporción de hombres que mueren por COVID es diferente a la proporción de hombres que mueren por esa enfermedad. ¿Aquí de qué estoy hablando? Vean que ya en estos casos uno no diría, de aquí lo que me están hablando es de la diferencia, ya no del promedio, sino de diferencias de promedios. La diferencia del promedio de dos poblaciones, si lo vemos así, ¿verdad? Aquí hay dos poblaciones en el primer caso. Por un lado están las mujeres y por otro están los hombres. Y estamos diciendo
que el salario de esta población, o sea, el promedio de esta población y el promedio de esta población es diferente. O será diferente. Entonces ven que acá lo que queremos o lo que deberíamos de hacer es una estimación de la diferencia de los salarios. Lo mismo acá, me dicen que la estatura de los latinos, la estatura promedio, es diferente de los europeos. ¿Ok? Entonces aquí como que se está cambiando el problema o el objetivo. Ya no queremos estimar el promedio de una población, sino más bien queremos estimar la diferencia de los promedios de dos poblaciones. Y en esta última, me dicen que la proporción de personas que mueren por COVID es mayor o es diferente en mujeres que en hombres. Bueno, aquí lo que quieren ya estimar es una proporción, la diferencia entre las personas, hombres y personas mujeres, que mueren por COVID. Proporción de mujeres, proporción de hombres. Entonces aquí el panorama cambia, ¿verdad? Podemos hacer eso en estadística. Estimar la diferencia entre dos promedios, la diferencia de dos poblaciones. Sí, claro, ¿verdad? Sí lo podemos hacer. ¿Cómo? Con los métodos de estimación corrientes, con lo mismo que vimos. Solo sabiendo que estamos trabajando con dos poblaciones. En este caso, mujeres hombres, en este caso, mujeres hombres, en este caso, latinos europeos. ¿Y qué diría un estadístico? Y ahí saquemos una muestra de mujeres y les preguntamos el salario. Y saquemos una muestra de hombres y les preguntamos el salario. Y obtenemos el salario promedio, ¿verdad? De las mujeres y el salario promedio de los hombres. Y calculamos la diferencia. De esa sería una estimación puntual de la diferencia de los salarios. Ah, pero tenemos que sacar una muestra de mujeres y una muestra de hombres. Y con base en ella, obtener el salario promedio de las mujeres y el salario promedio de los hombres. Por ejemplo, si aquí me diera que el salario promedio es 1000 y el de los hombres es 1250, yo podría hacer una estimación puntual y decir, ok, mire, la diferencia de sus salarios es, y aquí viene una parte importante, es 250. Este signo tiene que ver con quién hice primero. Si yo hice mujeres, y eso no lo debo perder, mujeres menos hombres,
ese 250, ese menos 250, ¿qué es lo que me indica? Que los hombres tienen un salario promedio mayor que 200, mayor que las mujeres en 250. O que las mujeres tienen un salario menor que los hombres que en 250. Y si lo hago al revés, y por eso les digo que ahí tenemos que tener cuidado, hombres menos mujeres, hombres menos mujeres, me va a dar 250. Para que eso me dé positivo, quiere decir que el salario de los hombres en promedio es 250 colones mayor que el de las mujeres. Pero vean que la idea es muy sencilla. Y lo mismo aquí la proporción, ¿verdad? Qué sé yo, si aquí entre las mujeres es punto 0,3 y en los hombres es punto 0,5, de eso me indicaría, si hago mujeres menos hombres, que la proporción de mujeres que mueren por COVID es punto 2 menor que la proporción de hombres que mueren por COVID. Cerca de 2 puntos porcentuales menos. Y si le hago al revés, me va a dar positivo, porque estoy comparando hombres menos mujeres. Ahora, este dato es más o menos cierto, ¿verdad? Se mueren menos mujeres por COVID que los hombres, tanto a nivel mundial como a nivel costarricense. Muy bien, entonces vamos a entrar a este campo, donde andamos estimando la diferencia. Vean que pierde importancia referirnos a los valores de los hombres y de las mujeres. Más bien lo que andamos buscando es la diferencia. Lo que queremos estimar es la diferencia entre los promedios de esas dos poblaciones y la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. Muy bien. Entonces, estimación de diferencia de medias. Vamos a suponer primero que las muestras son independientes, ¿verdad? Sí, para ver. Vamos a suponer que las muestras son independientes. ¿A qué me refiero con que son independientes? A este caso. No hay salapes, no hay elementos dentro de la población de mujeres que sean hombres y viceversa. Están separados. Son poblaciones independientes y entonces voy a sacar una muestra de esta y una muestra de esta población. Por eso se llaman muestras independientes. Lo mismo que latinos y europeos. Bueno, usted es latino o es europeo. Bueno, no, puede haber un traslape ahí, ¿verdad? Si no quiero que haya traslape, entonces voy a poner latino, americano, ¿verdad? Así podría haber traslape.
Muy bien. Ok. Entonces, que eso quede claro. Muestras independientes es que estamos muestreando dos poblaciones que no tienen traslables. Son poblaciones diferentes, por lo tanto las muestras son independientes. Y vamos a suponer en esta primera parte, que las muestras son grandes. Entonces, ¿cómo vamos a estimar los intervalos? Como les decía, vamos a obtener un promedio de la primera población, le vamos a restar el promedio de la segunda población, basada en la segunda muestra, y esa va a ser la estimación puntual de la diferencia. Más o menos Z por el error estándar. La medida de confianza, ¿verdad? Porque estamos diciendo que las muestras son grandes. Entonces, si este promedio se distribuye normal y este promedio se distribuye normal, la diferencia se van a distribuir normal. Entonces, por eso vamos a buscar a Z. Y la estimación o el error estándar, ojo, si conocemos las varianzas poblacionales, lógicamente estoy pensando con muestreo simple, al azar, con reemplazo, ¿verdad? Entonces las varianzas, si son conocidas, les voy a poner aquí la varianza de la primera población dividido entre el tamaño muestra, la varianza de la segunda población dividido entre el tamaño muestra. Y ese va a ser, le saco raíz a eso, y eso va a ser el error estándar. Vean que es exactamente lo mismo. Cuando trabajábamos con una población, que estábamos haciendo una estimación, estábamos trabajando, teníamos un promedio y decíamos, ah, bueno, el error estándar de X barra, si es muestreo simple al azar con reemplazo, es la varianza entre n-1 y le sacamos raíz. Ah, si fuera con muestreo sin reemplazo, sería la varianza dividido entre n-1 por n-n, n-1 para la población de que se trataba. Bueno, aquí estamos jugando con dos poblaciones. ¿Ok? Y si son desconocidas, iban lo mismo que se suponía que eran las muestras grandes. En el otro lado, me preguntaba Iván por el chat, ¿qué se supone que son muestras grandes? Bueno, estamos con el promedio y entonces, si lo que queremos es estimar la diferencia, rigen las mismas reglas. Sería que las muestras, ambas N1 y N2, sean mayores que 30, mayores o igual, mayores que 30. Y se consideran pequeñas si son menores o iguales que 30. Ahora, este es un caso hipotético, ¿verdad? Que puede suceder, pero muy pocas veces sucede. Pero el segundo caso de las varianzas poblacionales desconocidas es tal vez uno de los cercanos a la realidad. Entonces, ¿cómo calculamos los intervalos? De la misma forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las muestras son grandes, tanto N1 como N2 son grandes, por lo tanto X barra 1 y X barra 2 sigue una distribución normal, por lo tanto las diferencias de variables normales es normal, entonces usamos la normal como distribución de muestreo de la diferencia y como tenemos muestras grandes, estimamos la varianza de la población 1 con la varianza muestral de la población 1
La varianza de la población 2 la estimamos con la varianza muestral de la muestra 2 y listo. Entonces aquí no tenemos mucho problema. Bien. ¿Qué pasa si tenemos la misma cosa, muestras independientes? Recuerden que ahí estoy trabajando suponiendo muestreo simple al azar con reemplazo. Y las muestras independientes, pero pequeñas. Al menos una pequeña. Óiganme bien, no necesariamente tienen que ser las dos. Si yo tengo una muestra de 40, saqué una muestra de tamaño 40 de la población 1 y de la población 2 saqué una muestra de 25, la pequeñita manda. Y entonces se diría que tenemos muestras pequeñas. Entonces tendríamos que aplicar esto que estamos viendo acá. Entonces, si las muestras son pequeñas y las poblaciones muestreadas son normales y las varianzas poblacionales son conocidas, entonces usamos Z como distribución de muestreo y simplemente el error estándar de la diferencia va a ser igual que en el caso anterior. Aquí es donde viene el caso que cambia todo. Si tenemos varianzas poblacionales desconocidas, ojo, desconocidas, pero suponemos que son iguales. ¿Quiénes son iguales? Sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2. No las conocemos, pero suponemos que son iguales. Vamos a estimar la diferencia de las medias. El estimador puntual no va a cambiar, más o menos. Aquí van a haber dos cambios. Vamos a usar la distribución T, porque las muestras son pequeñas, y las varianzas poblacionales desconocidas. T se va a buscar con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Y vamos a, como estamos suponiendo que las varianzas son iguales y tenemos dos muestras pequeñas, N1 y N2, vamos a unirlas, vamos a mancomunarlas. Dicho de otra forma, vamos a obtener una estimación ponderada de la varianza. Al nosotros suponer que son iguales, quiere decir que tenemos una muestra de N1 elementos y una muestra de N2 elementos con la cual podemos estimar la varianza. Entonces vean qué interesante, lo que vamos a hacer es un promedio ponderado de las varianzas muestrales, o sea, de la muestra 1 y de la varianza de la muestra 2. Un promedio ponderado por los grados de libertad, N1 menos 1, N2 menos 1, y dividimos entre la suma de las ponderaciones, N1 más N2 menos 2, que este viene a ser los grados de libertad de la T. Muy bien. ¿Y qué pasa si estamos en ese mismo caso? Pero, vean que es lo mismo, muestras independientes, pequeñas, y poblaciones muestradas normales. Pero, no suponemos o no podemos suponer que las varianzas poblacionales sean iguales, o sabemos que son diferentes, y no las conocemos. Bueno, ahí no podemos mezclar las dos muestras.
para obtener una sola estimación de la varianza. Entonces ahí estimamos la varianza 1 con base en la muestra 1, la varianza 2 con base en la muestra 2, pero lo que cambian son los grados de libertad de la T. Y los grados de libertad que va a seguir la T van a ser de acuerdo a esta fórmula. ¿Ok? Que se basa en la varianza, en las dos varianzas muestrales. ¿Qué pasa si no podemos garantizar que las poblaciones muestreadas sean normales? No podemos hacer nada en este mundo de la estadística paramétrica. Tendríamos que ir a la estadística no paramétrica a buscar alguna solución. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos trabajando exactamente con la famosa tablita que teníamos por ahí. Vamos a buscarla más rápido, ¿sí? Esta tablita. Lo único es que ahora tenemos dos muestras. Entonces aquí podríamos poner tamaño de muestras mayor a 30, las dos. Varianza poblacional conocida o varianzas poblacionales conocidas, normal. Varianzas poblacionales desconocidas, si la muestra es grande, normal. Tamaños de muestras, al menos 1 menor o igual a 30. Poblaciones muestreadas normales. Varianzas poblacionales conocidas. La distribución de la diferencia es normal. Y aquí vamos a encontrar la variante que vamos a hacer. Entonces, sí, los tamaños de muestra, al menos 1 es menor o igual a 30. Se muestró de una normal. Las varianzas poblacionales son desconocidas. Vean que sabemos que la distribución va a ser T, definitivamente. T. Pero ¿cómo la vamos a tratar? Bueno, si las varianzas poblacionales son desconocidas e iguales, lo que vamos a hacer es obtener una sola estimación de la varianza con base en las dos muestras. Y entonces obtenemos la estimación del error de muestreo. Pero si no podemos suponer eso, no queremos suponer eso, entonces lo que se nos va a afectar acá son los grados de libertad, que los voy a tener que calcular por la formulilla que vimos. Pero vean que esta tabla nos sigue sirviendo. Lo único es que aquí hay una variante, ¿verdad? Podemos estar en dos situaciones, que fue las que expuse, o las que traté de exponer, no sé si lo pude hacer o no lo pude hacer. Aquí. Este sería el primer caso. Muestras independientes, pequeñas y poblaciones muestras normales. Si las varianzas son conocidas, no tengo ningún problema. Y si son desconocidas, pero supongo que son iguales, calculo una varianza promedio y la pongo aquí para las dos poblaciones. Y T se busca con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Si no puedo hacer esto de que sean iguales, no puedo suponer que son iguales, entonces simplemente uso las estimaciones obtenidas en cada una de las muestras, pero lo que me cambian son los grados de libertad de T.
¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Vean que hemos hablado acá de muestras independientes, ¿verdad? Entonces todos estamos claros. Podría ser la media de la población de mujeres, como hablamos acá, y la media de la población de hombres. Bueno, pero imagínense que yo quiero evaluar una dieta. Quiero saber el peso promedio de una población antes, o sea, la diferencia, y después de seguir una dieta. Quiero estimar la diferencia. ¿Cuánto podría ganar o cuánto podría perder esa población si le aplico una dieta, si le aplico un régimen? Piensen en poblaciones de personas o de animales o en términos generales, ¿cuánto cambia el promedio de la población si le aplico un tratamiento? Entonces, si lo vemos en general como tratamiento, podría ser a unas plantas, si le aplicamos abono, no le aplicamos abono, ¿cuánto es la diferencia en la producción promedio de papas? ¿Verdad? Entonces, veamos, por ejemplo, supongamos que tenemos el peso promedio de las personas. Entonces yo digo, bueno, ¿y cuánto, si les aplico esta dieta, qué sé yo? Pensemos en una dieta loca y la dieta de la luna, no sé cómo será, pues, se me ocurre, ¿verdad? Vamos a tomar solo agua mientras estemos en los días de luna. Y en la noche vamos a dejar un vasito con agua para que vea la luna y vamos a tomar solo de esa agua. Entonces yo tengo que sacar una muestra de personas, ¿verdad? Una muestra antes del tratamiento. Yo saco una muestra antes y los peso. Ya pasó la luna, les doy el tratamiento, tome solo de esa agua y tendría sentido si yo voy y selecciono de otra población una muestra después del tratamiento y le mido el peso. ¿Usted qué dice, Keila? ¿Anda Keila por ahí? ¿Keila Zúñiga? No está Keila. ¿Yarlin? ¿O Yarlin? Profe, ¿podría repetírmelo? Sí. Imagínense que yo digo, vea, voy a probar una nueva dieta que tengo, un nuevo régimen alimenticio. ¿Está bien? Para ver qué logro con el peso promedio de las personas. Entonces digo, bueno, voy a sacar una muestra de personas. Entonces usted me diría, bueno, profe, pero hey, antes de darle la dieta y que ellos la sigan, usted tiene que pesarlos. Muy bien, entonces vengo antes y los peso. Y les digo, bueno, muchachos, váyanse y hacen esa dieta, ¿verdad? Aquí está el tratamiento. Ellos van y pasan 2 meses haciendo el tratamiento. Pero yo digo, ok,
no les voy a preguntar a estos. Ahora voy a sacar una muestra de la misma población, pero no me interesa si fueron los que hicieron la dieta o no. Saco una muestra y les mido el peso. ¿Usted qué diría? ¿Tendría sentido? Como que Yo yo siento, la peso a usted, le doy una dieta y le digo, mándeme dentro de 2 meses a su hermana a ver si perdió o bajó de peso. yo siento que no tendría sentido porque la que necesito saber si bajó de peso fui yo A la que haciendo le la dieta. aplicamos el tratamiento es a usted, exactamente. Entonces, aquí no podemos hablar de poblaciones independientes. Vamos a hablar de poblaciones que son, que no son independientes. Es la misma. Entonces, vean el caso aquí. Es otro tipo de estimación de diferencia de medias, pero se dice que son muestras pareadas. Y les advierto, en algunas traducciones les ponen muestras apareadas. Entonces yo no me quiero ni imaginar unas muestras apareándose, ¿verdad? Entonces son muestras pareadas que vienen de par. Entonces, a cada elemento, vean lo interesante aquí, a cada elemento se le miden 2 veces, una antes y otra luego del tratamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se quiere estimar? La diferencia que produce la aplicación del tratamiento. Entonces, sacamos una muestra, ¿verdad? De n individuos. Aquí está el 1, el 2, el 3 hasta el n. Y medimos la variable x antes del tratamiento. Entonces, supongamos que el individuo 1 obtuvo x1a, el individuo 2 obtuvo x2a, ¿verdad? La medida de x y así sucesivamente hasta el último. Luego aplicamos el tratamiento y obtenemos, ahora, ¿cuánto es x en el individuo 1? Lógicamente después del tratamiento. Como decía Yaldin, no, soy yo, a mí es el que me tiene que pesar, a mí es la que me tiene que pesar, porque si me dio una dieta, yo la hice, no va a venir a pesar a mi hermana, que estuvo comiendo si era para reducir peso, que estuvo comiendo muchísimo, o que no comió si era para aumentar de peso. Entonces, no, esa a mí, esa es la misma persona. Entonces vean que aquí hay un chalape total de las muestras. Y lo que yo quiero es estimar una diferencia de medias. ¿Cuánto es la media antes y cuánto es la media después? Para ver si hay efectividad en el tratamiento. Pues realmente lo que ando yo estimando en ese caso es una diferencia promedio. Entonces yo podría calcular la diferencia promedio después menos antes y obtener una observación de esa diferencia para el individuo 1. Una observación de esa diferencia para el individuo 2. Una observación de esa diferencia para el individuo 3. Hasta el último. Entonces, al final de cuentas, yo lo que voy a tener es una muestra de diferencias. Y como lo que quiero estimar es la diferencia promedio, entonces simplemente puedo obtener la estimación puntual promediando estas diferencias. La suma de las diferencias dividido entre n. Puedo obtener la varianza de estas diferencias. ¿Cómo? Como las he calculado siempre. Aquí les puse otra fórmula, pero es coja esta diferencia, réstele el promedio, eleve al cuadrado, coge esta otra diferencia, réstele el promedio, eleve al cuadrado y divide entre n menos 1. Ahí obtuvo la varianza. Bueno, suma todas las diferencias al cuadrado, divide entre n menos 1, obtiene la varianza, le saca raíz y obtiene la desviación estándar. Y entonces, ¿cómo podría estimar por intervalo la diferencia? La estimación puntual más menos t, si la muestra es pequeña, SD
esta desviación estándar dividido entre raíz de n. Como si fuera un promedio común y corriente. Si la muestra fuera grande, ¿cuándo es grande? Mayor de 30 individuos, podría usar la normal. Pero vean que tenemos que hacer, ya que estamos en diferencias, esa diferencia. Una cosa son muestras independientes, donde no hay elementos iguales en las dos muestras, y la otra es muestras pareadas, donde todos los elementos son iguales. ¿Alguna pregunta? Ok, pues resumiendo, para diferencias de medias tenemos dos grandes actos. Muestras independientes o muestras pareadas. Y en muestras independientes tenemos si la varianza es conocida, si las muestras son grandes, si las muestras son pequeñas, si las varianzas son iguales o si las suponemos diferentes, si conocemos la varianza o no conocemos la varianza. En muestras pareadas tenemos solo dos casos, que la n sea grande o que la n sea pequeña. Si la n es grande, usamos la normal, y si la n es pequeña, usamos la t. Muy bien. Ya para terminar este tema, estimación de la diferencia de proporciones. Vamos a suponer que ahora no queremos estimar promedios, sino proporciones. Entonces vamos a sacar una muestra de la población 1 y una muestra de la población 2, que están separadas totalmente. Hombres y mujeres. Entonces, con base en una muestra, obtenemos la proporción 1, con base en otra muestra, obtenemos la proporción 2. Esta sería la estimación puntual, la diferencia de las proporciones, más o menos, y como estamos suponiendo que las muestras son grandes, que recuerden que para proporciones tiene que ser n por P1 mayor que 5 y n por Q1 mayor que 5, pues recuerden las condiciones de muestras grandes en proporciones. Entonces calcularíamos los intervalos así, con normal acá. Y el error estándar de la diferencia sería P1 por Q1 dividido entre N1 y P2 por Q2 dividido entre N2. Así vamos a calcular el error estándar para las proporciones. ¿Alguna pregunta? Muy bien, la próxima clase inicio con un ejercicio de estos tres casos: diferencias de medias, diferencias de proporciones y diferencias de medias para muestras independientes y muestras pareadas, y diferencia de proporciones, para que les quede más claro. Pueden ir adelantando y ayudándome leyendo de la antología y viendo los ejemplos. Si no tienen preguntas, quedamos ahí. Gracias, profe, lindo día. Igual